Bueno, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado del YouTube escuchando esta conversación. En esta oportunidad, la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT, va a presentar, con mi coordinación. Mi nombre es Gabriela Román, soy de la provincia de Misiones, representante de Misiones. Y hoy en estas jornadas, para las infancias 2025 de AINCRIT, vamos a presentar a un grupo de teatro comunitario que es Semillas, que pertenece a la Murga del Monte de la ciudad de Oberá, Misiones. Así que bueno, nos acompañan las directoras de este pequeño gran grupo, que son Karina Espinosi y Milena Prestes, que bueno, les voy a dar la palabra un ratito para que se presenten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, saludo a todos. No sé en qué horario esto se va a ver, más allá del horario en que se proyecte, quizás después se puede ver en otro horario. Así que buen día, buenas tardes, buenas noches, como con los que estamos en red. Bueno, yo soy Karina y bueno, en principio muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir este proyecto que queremos tanto con Milonga y que ya, bueno, ya vamos a contar cómo nace y cuál es todo su recorrido. Pero bueno, tiene la particularidad de pertenecer y estar anclado dentro de un grupo de teatro comunitario. Así que bueno, ya contaremos un poquito más sobre eso. Le dejo a Milonga que salude, por lo menos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milena Prestes. Me conocen por Milonga, ese es mi apodo. Eh, la verdad, muy encantada de estar en este espacio, encantada por la confianza de Karina, encantada por la confianza de la Murga y encantada también de poder contar un poco sobre este grupo maravilloso de infancias, que yo doy clases en otros espacios con infancias y son muy distintos porque tenemos un grupo muy grande y muy diverso en edades y son chicos que vienen de familia de murgueros, entonces vienen con un montón de impronta súper copada, así que las imágenes van a hablar también por sí solas, ¿no? Bueno, antes de arrancar esta conversación, queremos compartir algunas imágenes, así la gente que está del otro lado puede reconstruir después con los diálogos y con los relatos de las directoras de Semillas un poco lo que es este proyecto. Sí, ahí compartimos. Entonces,
Gaby, ¿puedo interrumpir? Basta, basta. Dejen de ponerme ideas locas en la cabeza. Ya es muy tarde para cambiar. Mejor váyanse. Bien, hasta ahí vamos a dejar la última parte para el final. Bueno, esta es una pequeñita muestra, ¿no? Del trabajo que viene haciendo Semillas, que bueno, que para arrancar un poco queremos que nos cuenten un poco acerca de la Murga del Monte y cómo dentro del marco de este grupo surge Semillas. Bueno, dale, yo voy a iniciar y después Milo puede como ampliar un poco ahí en relación al trabajo diario, digamos, al día a día con ellos. Eh, esta idea de teatro para infancias se vino, digamos, como desencadenando en relación a un montón de actividades. Primero, para que la gente sepa, La Murga del Monte es un grupo de teatro comunitario que este año cumplió sus 25 años. Un grupo de teatro comunitario, para quienes no conozcan, digamos, la forma, que tiene como característica particular es que está conformado por gente de la comunidad, ¿no? Son grupos muy multitudinarios, en general 40, 50, 60 personas a más, y las producciones artísticas, el eje, digamos, del trabajo, está en relación a los intereses de esa propia comunidad. No es que sea una actividad que no tenga carácter profesional, sino que no es excluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de sus integrantes en realidad no vienen de un recorrido de prácticas teatrales, sino que las incorporan y las hacen crecer, digamos, en estos espacios. Esto también atraviesa muchas veces a las coordinaciones, ¿no? Las coordinaciones vienen no necesariamente de una formación previa, en general sí, pero no excluyente, igualmente que los que participan. Y también eh, las temáticas que se abordan tienen que ver con, en general, con recuperar la memoria o los intereses de esas grupalidades en particular. ¿Por qué digo esto? Porque en algún punto este es el formato que nosotros tratamos de reproducir después con las infancias. Ahora, el grupo de teatro comunitario de la Murga del Monte en general tiene diversidad de edades, ¿no? O sea, que el grupo base, digamos, ya tiene infancias incluidas en su elenco, ¿no? Entonces quizá está la abuela,
los hijos y los nietos, ¿no? Puede pasar. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, y de dónde surge esta necesidad nuestra de dar un espacio particular a las infancias? Un poco tuvo que ver con en un momento más o menos por el 2018 teníamos una población grande de niños y preadolescentes, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros nos dábamos cuenta que en los procesos dramatúrgicos que hacíamos colectivamente, había cuestiones particulares o intereses que les eran propios, ¿no? Y que no siempre, finalmente, en la producción de la obra, eso estaba tan en evidencia, ¿no? Entonces, sí había una participación continua de ellos y en las obras estaban incorporados y actuaban y a veces tenían como espacios particulares en relación a sus intereses, pero nos parecía como comunidad, digamos, que nos quedábamos cortos. Bueno, y en este proceso, gente del grupo, una compañera, Mariana Rodríguez, tomó la posta y llevó a las infancias y a las adolescencias a un encuentro de arte en Córdoba. Esa fue la primera acción que hicimos solo para las infancias, digamos, ¿no? Porque los grupos de teatro comunitario tenemos mucho esto como de el colectivo, ¿no? Y ahí vamos todos juntos a hacer una cosa y vamos todos juntos a hacer otra. Entonces, esta fue, claro, ahí nos encanta un montón de gente, todo un lío. Y esa fue la primera vez como que dijimos, bueno, esto es para ellos y vamos por ahí a ver qué pasa. Y fue una experiencia muy interesante, se encontraron con gente de todas las provincias y pudieron hablar y poner en situación sus intereses y esas cuestiones, y ahí terminamos de reforzar esto que veníamos, como que nos venía masticando ahí, esta idea de hace falta darle más espacio para que construyan, opinen, digan y sus intereses estén como bien claros. Bueno, en ese entusiasmo estábamos cuando vino la pandemia. No hace falta que demos más datos de ese momento. Tremendo para los grupos de teatro comunitario, para el teatro en general, todo aquel que esté cerca sabe, y para la comunidad en general, pero nosotros con el número que somos, bueno, era como súper complejo pensar, incluso cuando después empezaron a habilitar las primeras cosas, a abrirse la actividad, fuimos quedando como rezagados por la cantidad de gente. Bueno, pero en ese interés por sostenernos, empezamos a hacer acciones como casi todo el mundo a través de Zoom, bueno, WhatsApp, espacios como para mantenernos en contacto. Y entre esas cosas, como estos grupos, digamos, construyen mucha comunidad, los grupos de teatro comunitario, mucho vínculo, un titiritero amigo, Manuel Mancilla, nos hizo un contacto con la gente de Medellín, de la Casa Amarilla, del grupo de Nuestra Gente, en Colombia, que de paso para quienes estén viendo este material, les recomiendo que googleen y chusmeen un poco ese proyecto porque es maravilloso. Nos hizo un contacto con esta grupalidad y empezamos a trabajar algunas cosas con las infancias que eran propias del elenco todavía, ¿no? O sea, esto de los nietos, los hijos, de los compañeros del grupo que estaban activos, entonces empezamos a hacer algunas actividades con ellos y tuvimos unos encuentros virtuales con otras grupalidades de adolescencia y de infancia, en este caso, por ejemplo, de Colombia. Entonces, a partir de esa experiencia fue que cuando se habilitaron las actividades, hicimos nuestra primera convocatoria, ¿no? Esto, si no, yo anoté por acá para no perderme. El encuentro en Medellín fue a finales del 2020, que todavía no estaban habilitadas las actividades, y nosotros para agosto del 21 hicimos la primera convocatoria abierta. O sea que el proyecto surge de esta semilla interna, digamos, dentro del grupo de teatro comunitario, nuestras infancias y nuestras juventudes, multiplicando y habilitando el espacio para otras. Y bueno, así fue, empezamos la convocatoria y en esas imágenes que se mostraron al principio, por lo menos había como 3 flyers que son de los distintos años y los momentos de convocatoria, y empezamos a trabajar con estos niños y estas niñas que se acercaban al espacio. Y intuíamos que iba a haber mucho interés y así fue, digamos, rápidamente nos conformamos en una grupalidad de unas 30 personas. En ese momento estaba coordinando Viviana Ver,
Mariana también, Mariana Rodríguez, que yo les comentaba que hizo la tarea de llevar a las infancias a Córdoba, también nos estaba dando una mano. Estaba Javier Duarte también, que es un músico acá local, que estaba integrando nuestro equipo. Y Manuel Díaz también, entonces éramos como una grupalidad grande en la que estábamos trabajando, y algunos integrantes del elenco. Como particularidad propusimos tomar el mismo formato que veníamos trabajando, entonces empezamos el desafío de construir con ellos alguna idea y trabajar con música en vivo, con producción de textos propios. Quiero como hacer una pausa y pensar acá un poco para compartirles a ustedes que nos animamos, digamos, a esto, pero no es que habíamos tenido experiencias previas específicas con infancia. Siempre hacemos esta práctica en los grupos de teatro comunitario, pero siempre está el soporte de los adultos acompañando. Entonces, era todo un desafío entender cómo iban a funcionar estas cuestiones, cuáles eran los tiempos de ellos, y realmente fue increíblemente sorprendente y muy emocionante ese proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, de ese momento, de ese 2021 que empezaron las convocatorias a hoy, estuvimos trabajando de forma casi ininterrumpida, con las pausas lógicas del verano o este tipo de actividades, y fuimos moviéndonos en la coordinación diferentes personas, ¿no? Por eso hoy Milo está acá y yo no la nombré todavía, porque se incorporó en esta última etapa. Eso es algo bastante tradicional, digamos, en los grupos de teatro, porque estas actividades que son en general voluntarias tienen un poco esta situación de movilidad. Entonces quizá otros compañeros pasaron a otra coordinación o a otro tipo de trabajo y nuevos se van incorporando. Así estuvimos trabajando eh, con Rocío del Carmen Prete también, ¿no? Con Milo, bueno, no sé, no quiero dejar sin nombrar a nadie porque seguro van a ver el video y me van a criticar porque no los nombré. Pero bueno, lo interesante es pensar, ahí mirábamos unas imágenes al principio y nosotras mismas nos emocionábamos porque muchas de esas imágenes, que ya son viejitas, digamos que ya tienen un par de años, hoy no se traducen en el elenco estable de esas semillas, sino que son infancias que o están en el elenco pero ya cumplen otro rol, como colaborar con nosotras mismas en la tarea, o ya pasaron otra etapa, digamos, y han decidido egresar de infancia y estar en el grupo de adultos. Em, Eso es súper interesante porque creo que ahí esa comunidad se conforma y se sostiene. Bueno, eso básicamente, digamos, como para pensar cuál es el recorrido que llevamos. Entre medio tuvimos un montón de apoyo externo, esto que lo mencionaba a Manuel Mancilla, el titiritero, también a Nora, de Catalina Sur de La Boca, que ellos son también un poco quienes en cierta forma nos alentaron a llevar adelante este proyecto, porque Catalina, que es el grupo madre, digamos, del teatro comunitario eh, en Argentina, bueno, el grupo madre del teatro comunitario, porque de Argentina al mundo ha ido el formato. Entonces, ellos tienen un proyecto de infancia y también tienen un proyecto de piberío que corresponde a las juventudes. Entonces, animándonos nosotros también a ese ejemplo, es que iniciamos este proyecto. Bueno, hablé un montón, como siempre, dar el micrófono y la tipa no para. Milo, ¿querés ahí agregar alguna cosa o Gaby hacer una pregunta? Y empezaremos ya con las cosas más puntuales. Hasta ahora el marco general. Acá no están los de la técnica para cortarte las luces. Cada función, cuando la directora habla mucho, los técnicos le cortan las luces para que ya libere a la gente. Milo, contanos. Bueno, como dijo Cari, yo soy nueva en la parte de coordinación de infancia, pero yo ya vengo hace unos 3 años más o menos siendo participante de la murga en la parte del elenco de adultos. Esta propuesta llega justamente en este marco de cambio de coordinación, digamos, y yo me dedico a la actuación, soy actriz, doy talleres de teatro, tanto en mi lugar de asentamiento, que es acá en Posadas, donde estoy en este momento, como en Oberá y también en San Ignacio.
todas localidades del interior de la provincia, ¿no? En esto de tener que empezar a viajar, le digo a Karina que yo seguía con muchas ganas de seguir participando del elenco, pero que también tenía ganas como de trabajar dentro de la murga, ¿no? Entonces me dice, queda disponible, fíjate, el espacio para coordinar infancias, ¿qué te parece? Cuando yo terminó de decir coordinar, yo ya le dije que sí. No sabía coordinar qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero yo ya le dije que sí. Entonces, en ese marco empezamos a trabajar y bueno, en esas imágenes que vimos anteriormente, así como hay algunos que decidieron egresarse por su propio título, digamos, hay muchos otros que están en pleno crecimiento y es impresionante porque a mi parecer a los niños de un año al otro se le nota muchísimo el crecimiento. Entonces, en este caso, en la fotito por ahí que veíamos, hoy en día esos participantes tienen 20 centímetros más, ya se le cambiaron algunas facciones, en ese momento por ahí ni siquiera pronunciaban bien las R's y hoy en día te dicen rinoceronte sin ningún problema. Entonces, como todo ese proceso de crecimiento y evolución del niño, para mí como tallerista, es impresionante. Y estamos encantados con todo el proceso y estamos conociéndonos ya no, porque bueno, ya estamos a esta altura del año y ellos ya me venían viendo como te digo, del elenco de los adultos. Pero ahora en este marco de juego, de armar la función, de pensar en la obra, de empezar a actuar, es como que están todos muy encantados y les gusta mucho ese proceso de creación y de jugar y de crear el universo y que encima hay un adulto que se está tirando con ellos, porque al principio era como cada persona tiene su impronta, ¿no? Dentro de los espacios, entonces era cómo va a ser Milo dentro de porque yo soy de mucha energía, hablo mucho, grito, salto. Entonces, ¿cómo se va a comportar ella si se supone que ella es el adulto responsable? Es lo mismo, también me tiro en el piso, también jugamos, también nos revolcamos, pero estamos en todo este crecimiento que es hermoso, porque además, como dijo Cari, las edades son súper diversas. Tenemos peques de 5 años, como tenemos por ahí estos niños que ya están en esta preadolescencia, ¿no? Y, y están ahí en esa instancia de hermanos mayores en algunos puntos, ¿no? Y eso es lo que me gusta rescatar de estos espacios comunitarios y de la murga en particular, que es la sensación de familiaridad, la sensación de representación mutua, digamos, porque los que estamos acá o los que estamos en ese momento estamos por amor, literalmente no hay otra más que el amor, más que el deseo, más que eh, el crecimiento, la expresión, o sea, todos estamos amalgamados en la murga pensando en una misma rueda que va girando y que va creciendo. Entonces eso para mí es fantástico. Hasta los mismos niños eh, defienden su lugar en la murga. O sea, ellos son los mayores militantes y me parece muy fantástico y muy gracioso porque ellos se ponen en esa situación de la murga es la murga y guarda aquel que ose decir algo, ¿sí? Entonces están como muy representados, están como muy entusiasmados, vienen ya de un entusiasmo anterior. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, estamos por ahí en la infancia, piensan que todos los años vamos a hacer algo distinto y ahora estamos como recuperando una obra anterior y estamos como en ese proceso de que entiendan. El elenco de los grandes también recupera obras más viejitas. Nosotros, entonces estamos ahí en ese proceso también de poder recuperar algo de la historia, que es lo que hace también la murga, ¿no? Que por ahí los diálogos sociales, a veces el hilo es el mismo, pero la forma de contarla la podemos cambiar. Entonces es muy interesante porque algunos de esos niños que participaron en esa primer obra, digamos, hoy en día tienen un par de añitos menos, 4 años por lo menos. Entonces, ver cómo pensaron esa obra cuando tenían 7 y verla como la están pensando ahora que tienen 11 o 12 es fantástico. Digamos, uno como adulto que está viendo el proceso, porque por ahí para ellos es como, "Oh, otra vez vamos a hacer esto, otra vez fue hace 3 años, digamos, Claro. no es que". Entonces,
todo ese proceso que estamos atravesando es muy interesante, muy lindo, muy llenador, digamos, porque uno pensaría, bueno, el niño viene a teatro y viene solamente a jugar y viene solamente... Y la verdad es que el niño está viniendo a sentirse parte de algo. O sea, ellos se sienten parte, ellos comparten, ellos crean, ellos gestionan. eh, ellos mismos a veces son los que mueven a los padres para decir, che, hoy tengo teatro. Che, mirá la hora que es, son las 12:30 y nosotros no comimos y a las 3 hay que ir a teatro. Entonces, como que ellos también con ese entusiasmo mueven. Y como nos pasó, hay unos hermanitos que empezaron a venir los hermanitos y ahora de repente está viniendo los hermanitos a Semilla, viene el papá y a veces viene la mamá y así, y como se va contagiando el deseo de compartir y que sea un espacio para familias, me parece fantabuloso, fantamarivilloso. Es el punto de partida, ¿no? El teatro comunitario, ¿no? Traer a la familia, traer al vecino en general. Ya que estás hablando de los talleres y un poco de la dinámica, por ahí estaría bueno que cuenten cómo piensan los talleres, los ejercicios, eh, cómo son esos encuentros, los ensayos, qué dinámicas tienen, cómo van, y de paso ya te habilito ahí les habilito ahí la palabra para que sigan. Eh, y cómo van pasando de la instancia del ejercicio del taller a empezar a reponer la obra en la que están trabajando. Meto bocadillo ahí mientras Milo piensa un poco también cómo contar esto del proceso del día a día, para contar, porque me parece como interesante enmarcar, porque para nosotros, claro, yo siempre cuando estamos en esta instancia de conversar, de contar cómo se hace, doy por sentado, ¿no? Que todo el mundo entiende esta forma y realmente no necesariamente es así. Entonces, me gustaría contarles, por ejemplo, cómo esto que dice Milo, que vamos a reponer uno de los espectáculos que se denomina Colorín Colorán. Ese espectáculo que lo presentamos, lo estrenamos 2023, así oficialmente, totalmente cerrado como obra, pero que en realidad tuvo su proceso previo. Eh, Les quiero contar un poco cómo construimos eso. Colorín Colorán básicamente es un espectáculo que habla sobre la posibilidad de cambiar la historia, ¿no? Ahí un poco retomando esto que decía Milonga de cómo cuestiones que nos atraviesan como sociedad, las infancias las pueden masticar y proponer desde otro lugar. Aunque alguno pueda pensar que esto tuvo como una bajada de línea, digo, es muy impresionante cuando uno habilita la palabra, la habilita de forma sistemática en estas edades, las cuestiones, bueno, los docentes pueden, que tengan ese tipo de práctica, pueden saberlo, las cuestiones que aparecen. Entonces, nosotros, a partir de este 2021 que empezamos a juntarnos, empezamos como a escribir canciones junto con los niños, con las niñas. La técnica era traer una melodía y a partir de ahí empezar a pensar temas y cambiar las letras, esta estructura. Entre medio de toda esa cuestión empezaron a aparecer cosas importantes como la necesidad de jugar, de que hubiera tiempo real con el adulto compartido para jugar, y después empezaron a aparecer estas cosas de por qué las cuestiones estaban como tan estructuradas y tenían que ser de una forma y no podían ser de otra, ¿no? Y quizá por la propia experiencia que tenían algunos, hay varias versiones de cuentos clásicos, por ejemplo, el de Caperucita Roja, que es como súper tradicional, tiene varias versiones donde, no sé, habla el lobo y no está tan de acuerdo como cómo vino la historia, cosas así, y algunos de ellos habían tenido como, se ve que acercamiento a este tipo de material, y entonces empezamos a compartir entre ellos, digamos, empezaron a compartir cosas de esas, y ahí empezamos a repensar esta obra. Eh, para el final del 21 se hizo una muestra y en ese momento teníamos como la idea, había unas canciones, unas escenas que ellos generaron,
abrían un baúl y sacaban historias distintas, bueno, había toda una construcción. De eso, al año siguiente empezamos a hacer un proceso de dramaturgia un poco más profundo, siempre con ellos y con ellas, y ahí surgió este espectáculo, el Colorín Colorán, que la verdad que para mí fue poderosísimo porque creo que hay tanto, digamos, que ellos cuestionan en esa edad tan pequeña, digamos, como la claridad de la ruptura de los mandatos, ¿no? Supongo que también es un periodo que vivíamos que nos habilitaba este tipo de discusión. Entonces me parece súper interesante porque ellos desde su espacio podían verbalizarnos, ¿no? La idea de qué tipo de juegos están permitidos para uno y no para el otro, o este tipo de cuestiones aparecían todo el tiempo de forma natural y muy, muy interesante. Los colores de la ropa, no sé, los gustos. Entonces, con todo ese universo construimos una ficción, que al final es eso lo que nos moviliza, ¿no? Construimos una ficción. Eh, y una característica, digamos, que se le suma a esta actividad es que, en principio, esas propuestas tienen que venir de parte de ellos, digamos, tienen que conectar, porque no pueden ser cosas que nosotros, o sea, para nuestra forma de trabajo, ¿no? No son cosas que uno impone, sino cosas que surgen desde esa comunidad, tenga esta comunidad 6 años o tenga 56, ¿no? La forma es la misma. Entonces, lo que surge de la comunidad, cómo acompañamos a producir esa ficción. Entonces, la temática y el interés compartido, y después el esquema de lo colectivo, ¿no? Mucha gente en escena, canciones como instancia de coro, digamos, que sostiene la narrativa. Quizá algunos personajes sí que aparecen, obviamente, pero mucho acompañamiento desde lo grupal. Entonces, como recurso se usan las canciones y a nosotros nos interesa mucho que ellos puedan cantar. Entonces, por ahí, algunas imágenes que se veían, había música en vivo. Entonces, tratamos de incorporar eso. Pero lo interesante es que también, pensando desde la producción, para quienes somos practicantes de la actividad teatral, digamos, uno dice, bueno, un proyecto como este es súper complejo porque tengo que tener un equipo para lo musical, un equipo para tal cosa. Sin embargo, las mismas familias fueron como conformando esa situación. Entonces, a lo mejor el papá justo tocaba la guitarra. Y bueno, ahí estaba, o el teclado, o percusión, o un amigo de la familia se acercó para colaborar desde ese lugar para poder ayudarnos a montar ese espectáculo. Y a veces no necesariamente están en todo el proceso como estaríamos Milonga y yo, pero llegado el momento, digamos, son gente que apuntale, que sostiene eso y que comparte con esas infancias. Y también poner en valor las cosas que las infancias saben hacer de por sí. No sé, ahí probablemente no se ven en las imágenes, pero en la obra hay una niña con un violín y ella estaba empezando a tocar el violín y son dos acordes, ¿no? Tin, 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 no sé qué, pero estaba ahí en la escena y esas valoraciones hicieron que después otras infancias dijeran, ah, yo sé hacer esto, o yo puedo hacer tal cosa. Eh, entonces me parece que pasa lo mismo que con la habilitación de la palabra, ¿no? Hay que dar las condiciones para que eso suceda y después tener la paciencia y la capacidad de articular esas cosas para que el producto que ve un público, que no necesariamente es la familia, porque también con las infancias sucede mucho, ¿no? Esta cosa, nosotros queremos romper mucho con ese esquema, ¿no? Porque total como mi niña o mi niño está en el escenario, yo aplaudo igual y no importa qué pasa. Entonces nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en ese sentido y que ese producto sea estéticamente deseable de consumir, ¿no? También por un respeto a ellos mismos y también a la familia, ¿no? Entonces, ese es el desafío si se quiere, ¿no? Y bueno, eh, Milo, ¿cómo hacemos eso? Ah, bien. ¿Cómo se hace eso, Milonga? Llegamos a las 3 de la tarde, todo empieza así, más o menos, va por ahí. Bueno, dentro de la conformación de la mente del niño, uno de los ejes más importantes que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros, los adultos, es que el juego es un espacio de aprendizaje
es un espacio donde el niño socializa, donde el niño aprende normas sociales, donde el niño aprende cómo comportarse. O sea, el juego es mucho más que un espacio de esparcimiento o de recreación. Entonces, pensar en el juego como un espacio de aprendizaje es esencial para que después de ese juego que vamos avanzando en los tipos de juego, porque primero van a ser juegos más libres, después juegos que sean solo para, empezamos con un juego recreativo, después vamos con un juego un poco más libre, después cuando salimos de ese juego más libre ya empezamos a poner un poquito más de regla, lo empezamos a arreglar, ¿sí? Como dijo Cari, los docentes saben esta cuestión de la evolución del juego, ¿no? Y después de pasar esa instancia de juego, pasamos el juego a un, diríamos, improvisación, digamos. Empezamos con los juegos más teatrales, más que van hacia ese sentido de la creación escénica. Entonces empezamos a hacer comunicación no verbal, hacemos ejercicios de imitación, desde la mímesis, se ejercita la voz, vamos a cantar, tenemos que cantar, entonces ejercitamos la voz, ejercitamos el oído musical, ejercitamos el ritmo. Ritmo no solamente para entrar al momento de la canción, ritmo es toda la obra tiene su ritmo, entonces poder tener un ritmo interno dentro de la grupalidad, tenemos niños músicos, tenemos niños bailarines, tenemos niños músicos, bailarines, Oberá tiene la particularidad de que existe la Fiesta Nacional del Inmigrante, y en la Fiesta Nacional del Inmigrante muchos de nuestros participantes también son parte de las distintas colectividades rusa, nórdica, paraguaya, brasileña, entonces vienen también con esa otra impronta de la cultura, de cómo los abraza la cultura de su lugar, porque, como reitero, no es lo mismo una infancia de acá de Posadas que una infancia de Oberá, y mucho menos hablar de otros lugares. Cada infancia está, a diferencia de los adultos, que nosotros por ahí vamos a la facultad, vamos al trabajo, nos mudamos a estudiar a otros lugares, viajamos porque tenemos la disponibilidad y la edad, básicamente, para poder viajar y vivir por fuera de nuestro lugar central. Para el niño está totalmente impregnado de su cultura local. Entonces, uno de los voceros más interesantes es justamente el niño, cómo el niño ve esa sociedad. Entonces, bueno, en base a todo este proceso de los juegos, el proceso del juego teatral, para después llegar a las instancias de improvisación, para llegar a formar las escenas, es plantear consignas también, plantear preguntas, porque el niño también tiene que tener esa capacidad crítica que nosotros le ayudamos a generar desde el teatro es por fuera de las infancias, ¿no? El teatro en general es como una disciplina muy introspectiva, es una disciplina, y digo disciplina en el sentido de que tiene su proceso, tiene su forma, es estudiada, es entrenada, es llevada a cabo. Entonces uno tiende a generar una rueda de proceso. Hoy en este momento nosotros estamos en el proceso más de introspección con los niños, en el que estamos volviendo, como les contaba anteriormente, que estamos ingresando en este código también del teatro comunitario de una, digamos, de decir, vamos a renovar obras, que para ellos en este momento y en su contexto es algo nuevo. Es renovar obra es un concepto que ellos no lo tenían. O si lo tenían de haber participado en el teatro de adultos, era como que era seguir al malón de adultos. Ahora en este momento ellos tienen que generar ese cambio. Entonces, esa Y yo responsabilidad, sí, agrego ahí eso que por ahí no lo dijimos, que así como nosotros fuimos modificando o cambiando, renovando o sumando los coordinadores y nos fuimos moviendo en los distintos roles, también sucede que el sábado pasado, nuestros encuentros son los sábados a las 3 de la tarde, el sábado pasado llegó una infancia nueva, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos tres, dice mi hijo. Todo el tiempo tenemos esa situación también, hay mucha movilidad. el público se renueva. Claro, exactamente. Entonces también aprendemos a movernos dentro de
de esa realidad, que para quizá quienes trabajan más estructurada la cuestión teatral, podría ser como un gran dolor de cabeza, lo que a nosotros a veces nos puede traer alguna dificultad o si no simplemente un desafío de reestructurar o ver cómo nos movemos dentro de esa realidad, ¿no? Sí, y ver la grupalidad a nosotros como adultos participantes del grupo nos sostiene a ellos desde la infancia lo es todo, ¿sí? Entonces ellos son muy unidos dentro del grupo de infancia porque como te digo, están en un proceso de que están creciendo juntos. O sea, ellos ahí Claro. adentro llevan un proceso de crecimiento, ¿viste? Entonces eh, están conociendo el mundo, digamos. Yo veo eso, en los más chiquititos veo ese proceso de estar conociendo el mundo, de estar conociéndose dentro de un espacio, de estar conociéndose, yo comparto este espacio. ¿Cómo llevo este espacio también a afuera? Porque justamente de estos niños nuevos que llegaron, uno de ellos era compañerita de la escuela de... Entonces, ¿cómo? Y le preguntas, ¿y vos cómo? Y no, porque yo voy a la escuela con él y él el viernes me dijo para tomar la merienda y mientras estábamos tomando la merienda me dijo que el sábado había teatro y si yo no quería ir, ya le dijo a mi mamá y ya me trajeron. Bien. Entonces se genera en los niños también se genera en boca, ¿no? Tipo, che, empecé teatro, vamos. Y Claro, ahí, la convocatoria no es solamente a través de la gestión, digamos, de los que están a cargo, sino de la autogestión de los propios participantes, ¿no? tal cual, Y- nosotros desde la Murga siempre, nuestra estrategia más o menos de redes y de difusión siempre es desde los participantes hacia afuera. claro, Siempre se plantea eso de, tenemos el flyer, sabes qué día es, la colaboración o sea, es todo muy colaborativo y es todo una rueda de trabajo y es todo un espacio del compartir. Entonces, el compartir lleva su responsabilidad y lleva también a que uno entienda las dinámicas sociales, porque si vamos a lo que es una dinámica social que es aplicada a cualquier otro espacio del universo, digamos, ¿no? bueno, justo tengo una situación acá complicada de convivencia vecinal. Eh, Bueno, les quería preguntar cuáles son las edades y si en la dinámica de los talleres eh, hay como una demarcación del trabajo con las edades o están todos mezclados, ¿cómo funciona eso? Em, Entre los 6 y los 12 años, que es la propuesta de edad que nosotros convocamos para semillas, estamos trabajando juntos. En algún caso nos ha pasado que viene un hermanito que tiene otro de 5 y se incorpora igual, aunque no está dentro de la grupalidad. Eh, y también pasa, por ejemplo, uno de nuestros actores ya históricos, ya pasó los 12 años. Viene desde el principio y ya pasó los 12 años. Y él, por ejemplo, a diferencia de otros que han tomado la decisión de mudarse exclusivamente a la grupalidad de adultos, él decidió que no quiere salir de ese espacio, ¿no? Y ya no está como, digamos, no está dentro de los 12 años, y sin embargo está como trabajando ahí. Entonces, la idea es poder trabajar eh, transversalmente, no importa si tiene 5, 6 o 12 ya. Obviamente hay que estar atento porque no es lo mismo, cualquiera puede saberlo, digamos, hay muchísima diferencia entre no solamente, digamos, en cómo se vinculan, cuáles son sus posibilidades motrices, corporales, etcétera, entre una infancia de 6 y una de 12. Pero esto que decía Milo, ahí se refuerza un poco, digamos, nosotros tenemos mucho diálogo siempre, entonces tratamos como de esta cuestión de ir como colaborando entre nosotros mismos. Entonces, los que tienen más experiencia intentan abrazar también esas situaciones de aquellos que recién empiezan o que son más chicos y necesitan otro tiempo y otra atención. Eh, Nosotros acá planteamos
en el conversatorio, digamos, estamos como poniendo todas las flores sobre la situación, digo, pero también hay un montón de complejidades que nos atraviesan. Simplemente que en algún punto es una decisión política este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otras formas. En otros casos, otras grupalidades eh, constituyen una obra de teatro para infancias. Nosotros, nuestra propuesta es construirlas con las infancias, digamos. Esa sería como la diferencia. Y obviamente tiene sus dificultades, eh, sus tiempos, y no necesariamente siempre va a ser como absolutamente exitoso, pero yo creo que la dificultad mayor a la que nos enfrentamos, y por lo menos en la breve experiencia de estos, si se quiere decir, 5 años en que estamos intentando sostener este proyecto, la dificultad está dada en las prácticas que ellos que ya tienen por fuera, digamos, es cómo la sociedad, digamos, nos tracciona negativamente, ¿sí? Porque esta idea de qué les pasa a ellos afuera o cuáles son sus costumbres, eh, incluso en el juego, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? Ellos, si yo estoy en sexto grado, por ejemplo, por decir algo así, si yo estoy en sexto grado, ni ahí que voy a ir a jugar con lo de primer grado. No sé si se entiende esto, ¿no? Ni loco, porque no va, no va. Sin embargo, dentro del espacio eso se desdibuja, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Con las prácticas que a veces eh, por fuera del espacio ellos viven otras realidades, ¿no? Entonces, adentro tratamos como de ir eh, acompañándonos para poder romper esos esquemas. Y yo creo que los que están hace más tiempo rápidamente fueron incorporando esto y lo entienden, y estas grupalidades, estas infancias que van llegando, se van como enterando de cómo funciona esa dinámica, no porque alguien se lo diga, sino porque en la práctica sucede. Y eso a veces es un proceso que es lento, pero que es como maravilloso, ¿no? Entonces eso me parece que es como lo más sano, un poquito ir ahí en contracorriente de este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa que no quería dejar que se me escape? Bueno, esto de la importancia de la familia presente, ¿no? Aunque ellos tengan ese espacio para jugar sin que esté la madre, el padre, el abuelo, la abuela, la tía, quien se haga cargo ahí, como esté conformada la familia, sin que esté ahí como con el ojo encima de cuáles son las cosas que ellos hacen, sí tiene que estar en acompañamiento y en apoyo, en darle valor a estas cosas, y entonces nosotros trabajamos por fuera mucho con eso, ¿no? Con mucha comunicación, y la verdad que tenemos suerte de tener unas familias que nos soportan y nos sostienen también a nosotros, y eso es una maravilla. Y hemos hecho algunas actividades juntos, viajar, por ejemplo, a ver algo, no sé, por ejemplo, al Centro de Conocimiento en Posadas, o ponernos de acuerdo para festejar alguna acción dentro del espacio, venir a ver una obra en el Galpón de la Murga y después tener una conversación. Hay una práctica interesante también que es compartir algo para la merienda, digamos, después, entonces quizá una familia trae una vez, otra trae otra, vamos como teniendo esos espacios. Y esa me parece que es una forma de construir comunidad, y ahí es donde creo que hacemos la diferencia y es como fuerte para nosotros. Y bueno, es como nuestro eje de trabajo, porque como decía, estamos enmarcados dentro de un grupo de teatro comunitario. El producto final puede ser Sí, y pequeño, ¿no? Sí, mira. no, que decía también el tema del éxito, a veces está en el proceso, porque encontramos en el proceso, por ejemplo, de estos niños que de repente a principio de año no podríamos hacer que hablen frente a sus propios compañeros, y hemos llegado, por ejemplo, a una instancia en la que, ¡ah! Mira, pudo hablar y no se asustó, o dijo lo que tenía, o por ahí va, dice rapidito y sale de escena, pero va y lo dice, y hasta ese momento no había sido posible. Entonces, todos esos pequeños logros que van teniendo desde su individualidad, acompañados por esta grupalidad, porque encima están sus compañitos, están así, todos así, dale, vos podés, habla, anda, ponete, y le sostienen, ¿viste? Y uno en ese sostén por ahí a veces te agobia, ¿viste? Que están apoyándote tanto, ¿viste? Y cuando llega ese proceso en el que finalmente logran explayarse, logran expresarse, es como,
un festejo de 20 personas, digamos, ¿no? Entonces eso es fantástico. Este momento de la merienda, por ejemplo, que dice Karina, no fue algo pautado ni pactado, no fue que nosotros le mandamos una notita a los papi, hola papi, mandemos una merienda. Un día vino una mamá, pum, otro día otra mamá vio que esa mamá trajo, entonces al fin de semana siguiente trajeron las dos y después, y así. Y por ahí a veces miramos y decimos, uy, hoy no tenemos nada y sale en un piquecito, va uno, compra una galletita y siempre hay algo para el compartir. Y en ese momento del compartir, a veces ya aparece el elenco de los grandes, ya se crea ahí otra comunicación, flujo entre los elencos, vamos a decir, como separando, si se quiere, el elenco de los chiquititos del elenco de los grandes, como que ahí también los chiquititos le ven a los más grandes ven a los más pequeños. Todo el tiempo hay esa circulación de gente viéndose entre sí y colaborándose. Entonces eso también es súper para el crecimiento, ¿no? Gaby, no sé si tenés como más preguntas para nosotras, pero a mí por ahí me gustaría, a partir de esto que dice Milo, reforzar esto, ¿no? Vuelvo a decir, acá el desafío está en entender que en principio cualquier infancia puede formar parte de esta grupalidad y ese es lo deseable. Sí. Cualquier infancia puede, si está dentro de ese grupo etario, digamos, puede sumarse. Nosotros el desafío que tenemos es incorporarlo a los procesos de la forma más natural y a la vez después el desafío está en tener, digamos, la astucia, si se quiere, de al momento de la exposición frente a un público, que esas diferencias no se pongan tan en evidencia y cómo lograr apuntalarnos y que estas infancias logren confianza y crecimiento, porque eh, los que nos dedicamos al arte en general sabemos que una experiencia, digamos, que pueda ser negativa, a veces nos marca para siempre, ¿no? Miles tenemos anécdotas de, no sé, el de plástica que te dijo que no era ese el Tu color dibujo que era había que feo. pintar, ¿no? Bueno, X, no sé, pobre los de plástica me van a odiar después de esto, pero solo es un ejemplo, digo, eh, no todos tenemos las mismas habilidades desarrolladas o los mismos intereses, y eso tiene mucho que ver con cómo se van desarrollando las habilidades. Entonces hay que estar con la mirada atenta para ir encontrando en ese universo cuáles son las fortalezas para poder potenciarlas un poco y acompañar esas debilidades. Y que ese producto que ellos llevan con mucho orgullo adelante después sea algo que les genere satisfacción y no vergüenza ajena, ¿no? Como puede pasar, más cuando ya empiezan a ser un poquito más grandes, que son más conscientes de las cosas. Entonces, bueno, en ese proceso estamos y ese también es nuestro desafío. Igualmente, cuando llega el momento, siempre uno termina sorprendiéndose de las posibilidades infinitas que tienen. Yo creo que damos poca posibilidad, confiamos poco en nuestras infancias, ¿no? Es como que nos parece que todavía siempre le falta como madurar o le falta algo, parece, a esa infancia para llegar y yo creo que mucho tenemos que aprender de eso que tienen, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, estamos felices y agradecemos que también los adultos que decidieron que sus infancias podían estar ahí a nuestro cargo 1 hora y media, lo hagan y que nos acompañen. Y bueno, nada, eso, y agradecidos con ellos también que nos eligen, ¿no? Porque ahí si no hay deseo de estar, tampoco tiene sentido, no es la escuela que tengo que ir igual. Entonces ahí voy si quiero y si no quiero, no tengo deseo, no voy. Entonces, bueno, nada, solo para nosotros es un aprendizaje continuo. eh, y bueno, nada, también abiertos a todo el tiempo a ver qué pasa, cuáles son las cosas que nos atraviesan, cuáles son los cambios, aprendiendo junto con ellos, ¿no? Eso. Bueno, la pregunta que quedaba, que quizás ya la fueron respondiendo durante toda la conversación, es una pregunta más bien ontológica, ¿no? De qué piensan, qué creen o qué posicionamiento tienen frente a una idea de teatro de teatro comunitario para las infancias.
Pero antes de que respondan, si la quieren como reforzar, vamos a cerrar el videito, vamos a mirar la última parte y ahí, bueno, les dejo como el cierre con este punto, si es necesario, porque ya está como bastante dicho, pero a lo mejor queda todavía algo para compartir. Así que vamos a mirar cómo termina esto. Bien. El Bueno, cierre de la obra. solo si tienen ganas de chusmear un poco más, si por ahí lo que vieron por ahí les interesa, bueno, que pueden seguirnos en las redes, que ahí hay data, o pueden como consultar y enseguida Murga del Monte, y ahí está como toda la info de lo que va pasando. Si bien hay muchos proyectos que funcionan en simultáneo, también están las actividades de semilla publicadas, o si no, en todo caso, bueno, nos pueden pedir como data o material ahí, con gusto ampliaríamos. Respecto a esto que decías, Gaby, para cerrar, creo que básicamente nuestra propuesta es constituir a las infancias como protagonistas, digamos, ¿no? Esa sería como la cuestión. Protagonistas de algo que tengan ganas también de decir, ¿no? No solamente protagonistas como el hecho de la estrella que está en escena, sino también como con un contenido que les resulte, que les resuene y que sea parte de lo que a ellos les interesa. Súper Y difícil, dejarte, probablemente, pero bueno, es como lo que también nos moviliza a nosotros en general. Entonces, eso, traerles herramientas, no sé, en algún caso hicimos algún taller de circo, como por pensar en las cosas que hicimos un laburo con maquillaje, trabajamos como distintos lenguajes tratando de atravesarlos ahí con cosas que los pudieran movilizar, alguna cosa incluso hicimos algún tipo de trabajo de cámara con lo que sería el audiovisual, tratando de ahí de incorporar lenguajes para nutrir esa narrativa que ellos tengan ganas de construir.
Eso, básicamente. Enriquecerlos y también que el niño pueda ser niño y que no busque ser un adulto, que él en su etapa de infancia y de niño pueda disfrutar serlo sin buscar ser un adulto, porque a veces eso es lo que pasa, lo que los adultos parece que el niño es como, y es como dejar que el niño sea un niño, que crezca, que se desarrolle. Hay muchas canciones que hablan al respecto. Cuida bien al niño, nunca lo reprimas, ¿sí? Entonces cuidemos a las infancias, démosles herramientas, démosle espacios para que puedan decir lo que tienen para decir, porque tienen cosas interesantísimas. Tienen una forma de ver el mundo que a veces uno tiende a quedarse con la boca abierta porque es tan simple pareciera y tan complejo al mismo tiempo, porque uno en su cabeza de adulto que ya está todo sistematizado, no lo ve. Entonces, justamente enriquecerlos con otros, en diálogo con otras disciplinas, enriquecerlos, darle todas las herramientas posibles y que en este espacio de teatro comunitario se aprende la colaboración, el compartir, la comunicación. Hay un montón de herramientas sociales. Siempre intento reclamar mucho que el teatro es como una herramienta muy social, es una herramienta que la persona puede usar en su día a día, digamos, ¿sí? Desde expresarse frente a una cámara para poder tener esta conversación tan bonita hasta poder presentarse a rendir un final de una carrera, digamos, ¿no? O exponerse por decisión, placer y descubrir que la exposición en un escenario te es satisfactoria, ¿no? Entonces, todas esas cosas, descubrirse, agregarse atavíos, digamos, a tomar cosas todo el tiempo para enriquecernos a nosotros como adultos con las infancias y a las infancias también enriquecerlas, ¿no? Hay una frase que la gente de Medellín, de la Casa Amarilla, siempre usaba, que a mí me gustó mucho, que me la había notado acá, que era construir artistas para la vida. O sea, que es un poco esto que está diciendo Milonga, ¿no? Como sembrar esa semilla, valga la redundancia, por eso le pusimos semilla, sembrar, regar, cuidar y dejar que crezca eso, porque no necesariamente van a dedicarse al arte, pero las experiencias que los atraviesen sin duda van a hacer la diferencia hacia adelante. Así que bueno, confiamos plenamente en que el arte transforma y nos transforma como personas. Entonces, bueno, nada, ahí tratando de compartir con ellos y aprendiendo también eh, desde la primera etapa, ¿no? Y intentando que continúen y que, bueno, que sean felices. Es. Y coman perdices Y, en lo y posible. Bien. cuidarlos, ¿no? Porque el mundo es un espacio muy duro, cada vez Eh, más, ¿no? Entonces es muy aterrador todo lo que pasa. Preservar eh, las infancias la mayor cantidad de tiempo posible sí, y que no como se tengan infancia. que, claro, sí, la mayor cantidad de tiempo. Eso, nada. Gracias. Bueno, muchas gracias desde AINCRIT a ustedes por formar parte de este conversatorio y por mostrarnos también, ¿no?, una nueva forma o una forma de hacer teatro desde la infancia que es desde lo comunitario. Así que bueno, muchas gracias. Les dejamos un saludo a todos los que están mirando desde el YouTube. Déjenos comentarios, mensajitos, que después lo vamos a leer. Y por supuesto, pueden seguir a La Murga del Monte en las redes sociales, en el Instagram. No sé si hay Facebook, pero también hay una página web. Facebook, página web, hay de todo, de todo. En Pues el pueden Facebook, de hecho, hay muchas colaborar fotos de también, infancia. pueden colaborar con algún cafecito para que el proyecto siga sumando. Y a todos los que están en Misiones y los que están en Oberá y que están escuchando esta conversación, este conversatorio y tienen infancias, bueno, el grupo siempre los va a estar esperando seguramente. Ven, vayan, vayan, vayan al galpón, que bueno, que Milena tiene mucha pila para recibir a más gente. Eh, bueno, muchas gracias Karina, muchas gracias Milo, y bueno, nos estamos reencontrando nuevamente en algún otro espacio de conversación. Muchas gracias.
Nos vemos.